Queridos amigos, antes de comenzar esta historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Ahora sí, empecemos. María e Igor llevaban un año de casados. Para cualquiera que los viera desde afuera, parecían una pareja feliz y estable. Tenían un hogar cómodo, una relación aparentemente sólida y muchos planes para el futuro. Sin embargo, para Igor, el matrimonio significaba algo más que compartir una casa o un apellido. Desde el principio, él había visto a María como la mujer con la que quería formar una familia. Tenía un excelente empleo, ganaba muy bien y había trabajado duro durante años para construir una vida estable. Estaba convencido de que había llegado el momento de convertirse en padre. Incluso antes de la boda, había hablado muchas veces con María sobre tener hijos. «Me gustaría tener 2 niños», le decía sonriendo. Y ella respondía con entusiasmo. «A mí también. Siempre soñé con una familia grande». Aquellas palabras llenaban de felicidad a Igor. Pero después de la boda algo comenzó a cambiar. Cada vez que él mencionaba el tema de los hijos, María parecía menos segura. «No sé si estoy preparada», confesó una noche mientras cenaban. «¿Preparada para qué?», preguntó Igor. «Para ser madre. Tengo miedo de no hacerlo bien». Aquella respuesta lo sorprendió. Durante años ella había hablado de la maternidad con ilusión, pero ahora parecía buscar excusas. Aún así, Igor decidió no presionarla. La amaba demasiado como para convertir aquel asunto en una discusión constante. Unas semanas después, María tuvo una idea. «¿Y si primero adoptamos un perro?» «¿Un perro?» «Sí. Los cachorros necesitan cuidados, atención y responsabilidad. Será como una práctica antes de tener hijos». Igor no estaba convencido. No era lo que él deseaba. Pero si aquello ayudaba a María a sentirse preparada para formar una familia, estaba dispuesto a intentarlo. Así fue como llegó Jackie. Un hermoso cocker spaniel americano de ojos brillantes y orejas largas. Desde el primer día, María parecía completamente enamorada del cachorro. Lo alimentaba cuidadosamente. Lo llevaba al veterinario. Le compraba juguetes. Pasaba horas jugando con él. Igor observaba aquella dedicación con esperanza. Tal vez después de todo aquello si estuvieran listos para dar el siguiente paso. Los meses pasaron. Jackie creció rápido. Al principio María era quien lo sacaba a pasear cada mañana. Pero poco a poco su entusiasmo comenzó a desaparecer. Las caminatas tempranas empezaron a recaer sobre Igor. Al hombre no le molestaba. De hecho, terminó encariñándose profundamente con el perro. Cada mañana salían juntos. Cada tarde jugaban en el parque. Jackie se convirtió en parte importante de su vida. Entonces ocurrió algo inesperado. Un día María descubrió que Jackie tenía un excelente pedigrí. Según algunos especialistas, podía participar en exposiciones caninas. Aquella idea despertó un nuevo entusiasmo en ella. Comenzó a investigar competencias. A leer artículos. A ver videos. Y finalmente tomó una decisión. Contrató a un entrenador profesional especializado en preparar perros para exposiciones. Su nombre era Sergio. Era conocido en la ciudad por haber entrenado a numerosos campeones. Desde el principio, María quedó impresionada por su experiencia. Cada fin de semana asistía junto a Jackie a sesiones de entrenamiento en un parque cercano. Igor no participaba. Simplemente no le interesaba pasar horas observando cómo los perros aprendían a caminar elegantemente o a quedarse quietos frente a los jueces. Mientras María entrenaba, él aprovechaba para hacer otras cosas. Especialmente una. Planear las vacaciones de verano. Su esposa llevaba mucho tiempo soñando con viajar. Por eso pasaba horas comparando hoteles, vuelos y paquetes turísticos. Quería sorprenderla. Quería verla feliz. Quería demostrarle que seguía siendo la persona más importante de su vida. Mientras tanto, las clases de Jackie se volvieron cada vez más frecuentes. Ya no eran solamente los fines de semana. María comenzó a reunirse con Sergio varias veces durante la semana después del trabajo. Aquello empezó a preocupar a Igor. Cada vez pasaban menos tiempo juntos. Las cenas se hicieron más cortas. Las conversaciones más superficiales. Y las noches más silenciosas.
Finalmente decidió hablar con ella. Últimamente casi no te veo, dijo una noche. María suspiró. Sergio dice que Jackie necesita más entrenamiento. ¿Tanto entrenamiento? La exposición está muy cerca. Si queremos ganar, debemos esforzarnos. Pero estás dedicándole demasiado tiempo. Ella frunció el ceño. Es temporal. Cuando termine la competencia todo volverá a la normalidad. Igor quería creerle. Realmente quería hacerlo. Por eso decidió no insistir. Después de todo, la exposición estaba próxima. Solo debía tener un poco de paciencia. Durante la semana siguiente, los entrenamientos continuaron con la misma intensidad. María salía temprano. Volvía tarde. Y hablaba constantemente sobre Sergio, sus consejos y las mejoras de Jackie. Cada vez que mencionaba al entrenador, algo extraño se despertaba dentro de Igor. No eran celos exactamente. Era una sensación difícil de explicar. Una especie de incomodidad. Un presentimiento. Pero intentó ignorarlo. Se repetía una y otra vez que estaba exagerando. Que Sergio era simplemente un profesional haciendo su trabajo. Nada más. Hasta que llegó aquel día. Después de semanas buscando ofertas, Igor finalmente encontró el viaje perfecto. Playa. Hotel de lujo. Excursiones. Todo exactamente como María había soñado. Estaba emocionado. No quería esperar hasta la noche para darle la sorpresa. Así que decidió ir directamente al parque donde normalmente entrenaba con Jackie. Imaginó su sonrisa al recibir la noticia. Imaginó cómo lo abrazaría. Imaginó incluso la felicidad con la que empezarían a planear el viaje. Pero cuando llegó al parque, algo no estaba bien. Recorrió la zona de entrenamiento. Miró cada rincón. Esperó varios minutos. Y no encontró ni a María ni a Sergio. Aquello era extraño. Muy extraño. Porque se suponía que estaban allí. Su corazón comenzó a acelerarse. Una sensación desagradable recorrió su cuerpo. Por primera vez, el presentimiento que había estado ignorando empezó a convertirse en algo mucho más oscuro. Algo que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La inquietud comenzó a crecer dentro de Igor mientras observaba el parque vacío. Se suponía que María debía estar allí. Era la hora habitual de entrenamiento. Sin embargo, no había señales ni de ella ni de Sergio. Intentó convencerse de que existía una explicación lógica. Quizás habían terminado antes. Tal vez habían cambiado de lugar por algún motivo. O quizás simplemente habían cancelado la sesión. Pero algo en su interior le decía que no era tan simple. Apretó el teléfono en su mano y respiró profundamente. Entonces recordó algo. Meses atrás, cuando Jackie era apenas un cachorro, él y María habían comprado un collar con localizador GPS. Los Cocker Spaniel eran perros inquietos. Les encantaba perseguir pájaros, ardillas y cualquier cosa que llamara su atención. Por eso decidieron instalar el dispositivo para evitar que algún día se perdiera. Igor abrió la aplicación. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Cuando finalmente apareció el mapa, vio un punto brillante indicando la ubicación exacta de Jackie. El perro no estaba en el parque. Estaba a unas pocas calles de distancia. Aquello hizo que su corazón latiera con más fuerza. Si Jackie estaba allí, María también debía estar cerca. Guardó el teléfono en el bolsillo y comenzó a caminar. A medida que avanzaba, el entorno cambiaba. Las avenidas concurridas quedaron atrás. Las tiendas desaparecieron. Y poco a poco entró en una zona residencial formada por casas privadas con pequeños jardines. Era un barrio tranquilo. Demasiado tranquilo. El silencio resultaba inquietante. Mientras caminaba, seguía observando la aplicación. El punto seguía moviéndose lentamente. Jackie estaba activo. No parecía encerrado. Ni perdido. Simplemente estaba en algún lugar de aquel vecindario. Finalmente llegó frente a una casa modesta rodeada por una cerca. La aplicación marcaba exactamente ese lugar. Miró por encima del portón. Y entonces lo vio. Jackie corría alegremente por el patio. Movía la cola y perseguía algo invisible entre la hierba. ¿Qué haces aquí, campeón?
murmuró Igor. El perro levantó la cabeza. Al reconocer a su dueño, corrió hacia él lleno de alegría. Aquello fue extraño. Si María estaba entrenando, ¿por qué Jackie estaba jugando solo? Abrió el portón. No estaba cerrado. Entró al patio. Jackie comenzó a saltar alrededor suyo. Pero mientras acariciaba al perro, Igor observaba los alrededores. No había nadie. Ni María. Ni Sergio. Ni señales de entrenamiento. Entonces vio algo. La puerta principal de la casa estaba entreabierta. Un detalle aparentemente insignificante. Pero suficiente para despertar aún más sospechas. Su respiración se volvió pesada. Un pensamiento aterrador cruzó por su mente. No quería creerlo. Se negaba a creerlo. Sin embargo, cada pieza comenzaba a encajar de una manera demasiado dolorosa. Avanzó lentamente hacia la entrada. Escuchó. Al principio no oyó nada. Después llegaron unas voces. Una voz femenina. La conocía perfectamente. Era María. Y junto a ella, una voz masculina. Una voz que también reconoció. Sergio. La sangre pareció congelarse en sus venas. Durante unos segundos permaneció inmóvil, esperando que aquello tuviera alguna explicación razonable. Pero las risas que escuchó desde el interior destruyeron cualquier esperanza. Su cuerpo se movió por instinto. Entró en la casa. Siguió el sonido de las voces. Cada paso aumentaba la presión en su pecho. Hasta que llegó frente a una puerta parcialmente cerrada. Las voces provenían de allí. Su mano tembló al tocar la manija. Y entonces abrió. Lo que vio cambió su vida para siempre. María estaba acostada abrazando a Sergio. Los dos estaban juntos. Sin dudas. Sin explicaciones posibles. Sin espacio para malentendidos. El mundo pareció detenerse. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. María abrió los ojos con horror. Sergio se puso pálido. Ninguno esperaba verlo allí. Ninguno estaba preparado para enfrentar las consecuencias. Igor, susurró María. Pero él apenas la escuchó. Toda la confianza. Todo el amor. Todos los planes para el futuro. Todo se hizo pedazos en un instante. Sergio intentó levantarse. Quizá para hablar. Quizá para justificarse. Quizá para escapar. Nunca llegó a hacerlo. El puño de Igor impactó directamente contra su mandíbula. El entrenador cayó hacia atrás. María gritó aterrorizada. «¡Detente!». Pero Igor ya no podía controlar la tormenta que llevaba dentro. Durante meses había trabajado. Había ahorrado. Había planeado unas vacaciones. Había pensado en hijos. Había construido una vida para ambos. Y mientras él soñaba con el futuro, ella lo engañaba. María lloraba. Intentaba acercarse. Intentaba explicar algo. Pero las palabras no salían. Ni siquiera ella parecía encontrar una justificación. ¿Por qué?, preguntó Igor. Su voz temblaba. Dime qué te faltaba. María bajó la mirada. Las lágrimas caían por sus mejillas. Pero permaneció en silencio. Y aquel silencio resultó más doloroso que cualquier confesión. Porque demostraba que no había una razón. No había una tragedia. No había una crisis matrimonial. Simplemente había tomado una decisión. Y esa decisión destruyó todo. Igor respiró profundamente. Sabía que si permanecía allí un minuto más, perdería completamente el control. Por eso dio un paso atrás. Luego otro. Y finalmente habló. «Quédate aquí». Su voz era fría. Extrañamente fría. «Pero no vuelvas a entrar en mi casa». María levantó la cabeza. «Igor, por favor». No. Aquella sola palabra terminó la conversación. Sin mirar atrás, salió de la habitación. Cruzó la casa. Abandonó el patio. Y cuando llegó a la calle, sintió que las piernas apenas podían sostenerlo. Entonces escuchó un pequeño gemido. Jackie estaba allí. El perro se acercó lentamente.
moviendo la cola con cautela, como si pudiera sentir el dolor de su dueño. Igor se agachó. Lo acarició detrás de las orejas. Y por primera vez desde que abrió aquella puerta, sintió ganas de llorar. Bueno, amigo. Jackie apoyó la cabeza sobre su rodilla. Parece que ahora solo nos tenemos el uno al otro. El perro respondió con un suave movimiento de cola. Igor sonrió amargamente. Vamos a casa. Mientras caminaban juntos por la calle, una sola idea ocupaba su mente. El matrimonio había terminado. No existía ninguna posibilidad de salvarlo. La confianza estaba muerta. Y cuando la confianza muere, el amor rara vez sobrevive. Aquella misma noche tomó una decisión definitiva. Una decisión que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Y al día siguiente comenzó el proceso de divorcio. Pero lo que ocurrió después resultó aún más sorprendente de lo que él imaginaba. Porque María estaba a punto de descubrir que toda decisión tiene consecuencias. La mañana siguiente fue una de las más difíciles en la vida de Igor. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la misma escena. La casa. La puerta entreabierta. La voz de María. Y aquella imagen que jamás podría borrar de su memoria. Durante mucho tiempo creyó que el dolor más grande era descubrir una traición. Sin embargo, comprendió que existía algo aún peor. Aceptar que la persona en la que más confiabas había elegido mentirte durante meses. Aquella mañana se levantó decidido. No habría discusiones. No habría segundas oportunidades. No habría intentos de reconciliación. El matrimonio había terminado. Por eso acudió inmediatamente a un abogado e inició los trámites de divorcio. Para él no existía otra salida. Lo sorprendente fue la reacción de María. O mejor dicho, la falta de reacción. Igor esperaba llamadas desesperadas. Mensajes pidiendo perdón. Lágrimas. Explicaciones. Cualquier cosa. Pero nada de eso ocurrió. En lugar de disculparse, María comenzó a exigir algo completamente diferente. Quería quedarse con Jackie. El perro. Aquello dejó a Igor sin palabras. Después de todo lo sucedido, parecía que la única preocupación de su esposa era quién se quedaría con el cocker spaniel. Jackie es mío, dijo ella durante una conversación telefónica. No. Yo fui quien lo cuidó. Ahora lo cuido yo. No puedes quitármelo. Igor guardó silencio unos segundos. Luego respondió con firmeza. Escúchame bien, María. Si vuelves a acercarte a mí o intentas llevarte al perro, llamaré a tus padres y les contaré exactamente cómo te encontré aquel día. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato. Ella conocía perfectamente a sus padres. Eran personas estrictas. Tradicionales. Y durante muchos años la habían ayudado económicamente. Incluso después de convertirse en adulta. Perder su apoyo significaría enfrentarse sola a una realidad para la que no estaba preparada. Por primera vez desde que comenzó el divorcio, María dejó de insistir. Y Jackie se quedó con Igor. Con el paso de las semanas, los trámites avanzaron rápidamente. La separación fue definitiva. Mientras tanto, María tomó una decisión que parecía lógica en aquel momento. Se mudó con Sergio. Después de todo, había arriesgado su matrimonio por él. Seguramente ahora podrían construir una relación juntos. Al menos eso era lo que ella imaginaba. Durante los primeros días todo pareció funcionar. No había discusiones. No había problemas. No había responsabilidades compartidas. Solo la emoción de una relación nueva. Pero la ilusión duró poco. Muy poco. Porque María comenzó a descubrir cosas que nunca había querido ver. Al principio fueron pequeños detalles. Mensajes que Sergio ocultaba. Llamadas que terminaban cuando ella entraba en la habitación. Excusas extrañas sobre reuniones y entrenamientos. Nada demasiado evidente. Pero suficiente para despertar sospechas. Un día decidió observar con más atención. Y la verdad apareció rápidamente. Sergio seguía comportándose exactamente igual que cuando estaba con ella. Solo que ahora la engañada era María. El entrenador mantenía relaciones con varias clientas.
Había convertido aquello en una costumbre. En una rutina. En una forma de vida. María no era especial. No era la primera. Y tampoco sería la última. Cuando comprendió la realidad, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda la historia que había construido en su mente se derrumbó de golpe. Ella había creído que Sergio estaba enamorado. Que juntos tendrían un futuro. Que habían cometido un error, pero que al menos encontrarían felicidad. Nada de eso era cierto. Sergio nunca había pensado en una relación seria. Nunca había tenido planes. Nunca había querido formar una familia con ella. María era simplemente una más. Una aventura temporal. Una conquista pasajera. La ironía fue devastadora. Por primera vez sintió exactamente lo mismo que había sentido Igor. La traición. La decepción. La humillación. Las noches sin dormir. Las preguntas sin respuesta. El dolor. Todo aquello que había provocado en otra persona ahora regresaba a ella con la misma intensidad. Intentó hablar con Sergio. Intentó exigir explicaciones. Intentó salvar lo que quedaba. Pero él ni siquiera se esforzó en ocultar la verdad. No te prometí nada, respondió con indiferencia. Aquellas palabras terminaron de destruir cualquier ilusión. Días después abandonó la casa. No quería volver a verlo. No podía soportar permanecer allí ni un minuto más. Sin otra alternativa, regresó a casa de sus padres. Pero tampoco encontró refugio. Ellos ya sabían todo. La noticia del divorcio había llegado hacía tiempo. Y estaban profundamente decepcionados. Su madre apenas podía mirarla a los ojos. Su padre fue aún más directo. Tomaste tus decisiones. Ahora debes asumir las consecuencias. María intentó explicar. Intentó justificarse. Intentó buscar comprensión. Pero era demasiado tarde. Durante años había contado con la ayuda de su familia. Siempre tuvo a alguien dispuesto a rescatarla cuando las cosas salían mal. Esta vez sería diferente. Sus padres le dieron 2 semanas para encontrar trabajo y marcharse. Aquella conversación fue un golpe duro. Quizás el más duro de todos. Porque por primera vez entendió que estaba completamente sola. Las semanas siguientes fueron caóticas. Se mudó de casa en casa. Dormía unos días con una amiga. Luego con otra. Después en un pequeño apartamento alquilado temporalmente. Nada era estable. Nada se parecía a la vida cómoda que había tenido junto a Igor. Y con cada mudanza, los recuerdos regresaban. Recordaba las mañanas tranquilas. Las cenas juntos. Las conversaciones sobre el futuro. Las vacaciones que nunca llegaron a realizar. Y sobre todo recordaba una cosa. La forma en que Igor la había mirado aquel día. No era odio. No era rabia. Era algo mucho peor. Era decepción. La mirada de alguien que había perdido toda confianza. La mirada de alguien que había amado de verdad. Y precisamente por eso había sufrido tanto. Con el paso del tiempo, María comenzó a comprender algo que antes no entendía. Las decisiones impulsivas pueden destruir años de felicidad. Un solo momento puede cambiar una vida entera. Y algunas heridas tardan muchísimo en sanar. Mientras tanto, Igor también reconstruía su vida. No fue fácil. Las traiciones dejan cicatrices. Pero tenía algo que le ayudaba a seguir adelante. Cada mañana Jackie lo despertaba moviendo la cola. Cada tarde lo esperaba junto a la puerta. Y cada noche se acostaba a sus pies como un amigo fiel. A veces, en los momentos más difíciles, los animales demuestran una lealtad que muchas personas olvidan.